¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, yo acá en mi taller, la verdad que hace mucho calor para estar trabajando. Recién vengo de armar un colector de tanque y ahora, bueno, me voy a dedicar a hacer un par de llamadas para la empresa Ecoagua, la cual yo trabajo, para unos equipos que se vendieron al interior y necesitan apoyo técnico y bueno, me ocupo de eso. Ahora vamos a llamar a un muchacho de Catamarca, vamos a ver si me atiende. Vamos a poner el altavoz. Bueno, llama. Ah, Hola, Walter. sí, ¿Qué tal? Te hablo de Coagua. Sé que compraste un equipo y que lo estuviste armando vos. Yo soy el instalador. sí. Me pidió Micaela que me comunique para ver si necesitabas alguna indicación técnica o tenías alguna duda sobre el equipo. Claro. Como me compré, viste, los dos tubos, Sí, los conecté en perfecto, entrada, salida, perfecto. pero en serie. O sea, Sí, entra por un filtro, y sale al sale de ese otro. filtro, por ejemplo, entra en el de carbón activado, Sí, pasa al otro filtro sí, y de ahí sale para drenaje, sí, ¿sí? Y a la carga para ozonizar agua. perfecto. Si No sé podés, si me haces un videíto y me lo mandás. Como vos describís que pusiste las cosas, están bien. O sea, están trabajando en serie. En una primera etapa se filtra, en la otra se purifica, sale el desperdicio, o sea que estaría perfecto. Pero bueno, me comentó que tenías problemas con la granulometría del carbono. sí, ya hemos tirado un tacho de agua pero estaba saliendo con carbón todavía. ¿Eso te lo tira en Pero el ahora se desperdicio instala, o en el agua ya potabilizada? no o sea, claro, ya potable, ya purificada ya. Claro, ya para consumo. Sí, Claro, bueno, ya cuando pasa por filtro. sí, lo que te puedo aconsejar por ahora es que lo utilices más o menos 2 o 3 días, ¿viste? Porque a veces el carbono tiene una medida, el grano, a veces queda polvillo y con el uso se termina de limpiar. Si no, bueno, vamos a recurrir a la medida de cambiarte el cartucho, pero no creo que sea necesario. Con el uso eso se tendría que dejar de pasar, ¿viste? Ya. Sí, y bueno, ya te hago un videito y ya voy a Galpón y te hago un video de tu hermano, creo. Dale, entonces yo te voy a poder asesorar de una forma más exacta, Claro, pero por lo que vos me decís, armaste todo perfecto. Simplemente lo que te está complicando es la granulometría del carbono. claro. Dale, Pero yo ahora le voy a poner dos filtros ultra finos claro, a la salida ya para que empiece a cargar así. dale, perfecto, eso estaría bárbaro. Bueno, capaz Haceme, ya tengo un video así hecho. haceme un videito y mándamelo y yo en base a lo que veo te digo. Dale, no hay drama. Bueno, cualquier cosita ya sabes. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, gente, el primero atendió. Ahora vamos a recibir un videíto con cómo hizo el trabajo, pero por lo que describe la instalación está bien hecha. Así que nada, será cuestión de que se use un poquito más y salga el polvillo del carbono activado. Después estaría todo bien. Pero lo vamos a corroborar con un video. Les mando un saludo y sigo llamando gente.